Fiscalía, ¿algo más que desea solicitar? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el numeral 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al hoy imputado Carlos Anastasio Fuentes Ruiz por un hecho que la ley señala como secuestro agravado de conformidad en el artículo 9, fracción primera, inciso A, y artículo 10, fracción primera, incisos A, B, C y F, ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cometido en agravio de Patricia Alejandra Venegas Ruiz. Dicha solicitud se motiva ya que se encuentran por cumplidas las exigencias estipuladas en el artículo 316 del Código Nacional, ya que al imputado se le formuló imputación por parte de esta Fiscalía. Asimismo, se le dio la oportunidad de declarar. En cuanto a la tercera fracción del artículo, tenemos la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo realizó o participó en su comisión, para lo cual me permito exponer los antecedentes de la carpeta de investigación. En primer término, el 22 de mayo del 2012, a la 1:15, el señor Martín Casas y su esposa, mientras circulaban en el vehículo Mazda Saí, color guinda, por la calle 9, número 4217 de esta ciudad de Querétaro, una camioneta de color gris les cortó el camino, misma de donde descendieron dos individuos con pistola en mano, quienes les apuntaron a las víctimas para que descendieran del vehículo. Uno de los activos le apuntó al señor Martín Casas, mientras que el otro obligó a Patricia Venegas a subir a la camioneta gris. El señor Martín Casas, Martín Casas se opone a dicha acción, y en ese momento, cuando uno de los activos realiza dos disparos al aire para posteriormente llevarse a la señora Patricia Venegas, en esa guisa, en fecha 5 de junio del 2012, el señor Martín Casas recibió dos llamadas telefónicas en las que se le solicita la cantidad de $1 millón a cambio de la liberación de su esposa. Llamadas que fueron intervenidas previo consentimiento del señor Casas, con lo cual se pudo localizar su procedencia, tras haberse solicitado orden de cateo para ingresar al domicilio ubicado, donde se encuentra la víctima directa, y se encontró a una persona quien la custodiaba, misma que fue detenida, motivando la narrativa del hecho delictuoso para demostrar dichos elementos. Expongo los antecedentes de la carpeta de investigación. En entrevista al señor Martín Casas, quien en interés manifestó que el día de los hechos una camioneta gris se atravesó en su camino y de su interior bajaron dos hombres encañonados, obligándolos a su esposa embarazada a subir a la camioneta, por lo que llamó a la policía, quien intervino en las llamadas entrantes al teléfono de su casa. El 5 de junio recibió dos llamadas donde se le solicitaron la cantidad de $1 millón a cambio de la liberación de su esposa. Se logró determinar la localización de donde se realizaron, y el 7 de junio el agente Buitrago le informó que se había rescatado a su esposa. Asimismo, la declaración de Patricia Venegas, quien dijo que el 22 de mayo aproximadamente a la 1 de la mañana una camioneta de color gris se atravesó en el camino, por lo que descendieron dos individuos quienes los encañonaron y obligaron a bajar de su vehículo. En ese momento escuchó disparos y uno de los sujetos la obligó a subir a la camioneta. También en la entrevista realizada de Enrique Pimiento, relata que el 19 de mayo, él, en compañía del imputado, se propusieron a secuestrar a la señora Patricia Venegas. Es por eso que consiguió dos pistolas 9 milímetros y una camioneta gris con la cual secuestraron a la víctima. Además, la entrevista de Lorenzo Lemus, quien es el vigilante del edificio frente al lugar donde se suscitó el hecho, manifiesta que la madrugada del 22 de mayo vio cuando una mujer era subida a la fuerza a una camioneta. Asimismo, aduce que escuchó dos disparos, pero no supo quién los hizo. En el mismo sentido, el agente Buitrago es consistente en señalar que el día 22 de mayo recibió una llamada indicando que hombres armados se llevaron a una mujer de 2 meses de embarazo. Menciona que al llegar al lugar, el esposo de la víctima le expresó lo ocurrido. Señala que el 7 de junio se ejecutó una orden de cateo al referido domicilio, logrando así rescatar a la señora Venegas, encontrando también el teléfono celular donde se realizaron las llamadas y una pistola 9 milímetros. Datos de prueba que se robustecen con la cadena de custodia, consistente en dos casquillos encontrados junto al vehículo, propiedad del pasivo, así como la pistola 9 milímetros encontrada en el domicilio cateado, de las cuales se encontró correspondencia entre ellos. Además, se encuentra con un celular marca Nokia 1120, encontrado en el referido domicilio. En lo referente a los datos de prueba que demuestran la probable participación del señor Carlos Puentes, se desprende el informe rendido por la agente Armando Buitrago, así como el celular encontrado en el lugar donde se realiza el cateo, que es propiedad del señor Carlos Puentes, y el señalamiento directo por parte de Enrique Pimiento. Este último, que ya fue referido en el apartado anterior, donde refiere junto a él
llevaron a cabo el delito y que Carlos Fuentes, prestado el celular para realizar las llamadas del señor Martín Casas, y del informe de referencia se desprende detención por caso urgente del señor Carlos Fuentes, a quien se le encontró una pistola de 9 milímetros y una agenda telefónica con el número de Martín Casas. Por lo anterior, no hay algún excluyente de delito o causa de extinción penal que opere en favor del justiciable, ya que los datos de prueba concatenados entre sí de una manera libre, lógica y consistentes en señalar el hecho de que la ley señala como el delito de secuestro agravado, así como que Carlos Fuentes probablemente participó en él. Es cuanto. Defensa, algo que desea manifestar. Sí, señoría. Señor juez, esta defensa solicita auto de no vinculación a favor de nuestro representado, el señor Carlos Atanasio Fuentes Ruiz, toda vez que los datos de prueba existen varias contradicciones en los dichos de las personas que fueron entrevistados por la autoridad policíaca. Además, no se cumple la existencia de probable participación de nuestro representado. Esto, su señoría, ya que la representación social, faltando al principio de probidad y buena fe que debe tener como órgano procurador, únicamente le enseñó una parte de cada dato de prueba para poder incriminar al hoy imputado. Sin embargo, derivado de ello, esta defensa le enseñará todo el panorama para iniciar de todos los datos de pruebas expuestos por la representación social. En el apartado de diligencias efectuado por el agente Buitrago, se desprende que al trasladarse al lugar de los hechos se encontraron con el señor Martín Casas, a quien le manifestó lo ocurrido. Asimismo, describe a uno de los individuos que pudo identificar, siendo este de 1,75 m de estatura y un peso de 80 kilogramos y con bigote. Dicha declaración no puede incriminar a mi hoy representado, toda vez, como lo ha detallado el propio agente de la policía, en su reporte señala las características físicas de mi representado, siendo este de 1,82 m de estatura, tez trigueña, cabello largo, ojos color verde, complexión delgada y cicatriz pequeña en la frente. De igual manera, de ese apartado no se desprende que haya realizado una imputación directa de la participación del hecho delictuoso a mi representado, ya que la policía, al entrevistar al señor Lorenzo Lemus, quien es velador del edificio que se encuentra enfrente donde se realizó el hecho, señala que no pudo ver las características físicas de las personas que estuvieron en el lugar. De igual forma, al mencionar que se realizaron llamadas a la casa del señor Casas, pudieron identificar de dónde se realizaban. No se puede desprender que haya solicitado, con base en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la intervención por parte de la autoridad policial para solicitar información de localización del aparato electrónico. Que si bien el señor Casas dio la autorización para grabar las llamadas, no se puede realizar la gestión de investigar sobre la propiedad privada o recabar información de teléfonos de terceros. Asimismo, se menciona que el día 7 de junio del año 2012 se ejecutó una orden de cateo, donde se liberó a la supuesta víctima y se detuvo a Enrique Pimiento Gómez, así como se recabaron instrumentos del delito, siendo una pistola de 9 milímetros, así como un celular Nokia 1120 que se verificó y propiedad de mi representado. Sin embargo, de la carpeta de investigación no se desprende que existe esa orden de cateo, así como un informe de su cumplimiento ante la autoridad judicial, dándose la afectación del derecho fundamental de la certeza jurídica que debe tener en todo proceso penal, ya que en esta defensa no tiene conocimiento del objeto de esa orden de cateo. Por lo anterior, solicito la exclusión de los instrumentos que se hago referencia, así como solicito la exclusión de la declaración por parte del señor Enrique Pimiento y las demás pruebas que deriven de ella, atendiendo al dispuesto a la teoría del fruto del árbol envenenado, ya que los mismos fueron recabados transgrediendo los derechos fundamentales hacia mi representado, como se menciona con anterioridad. De igual forma, tampoco se desprende el indicio comparte la Fiscalía en la parte de investigación que haya solicitado la detención por caso de urgencia del señor Carlos Atanasio, siendo que tiene la obligación de hacerlo, ya que ahí se desprenden los motivos que justifiquen que en esa detención, la cual a juicio de esta defensa fue realizada sin los mismos. Si Enrique Pimiento tenía el celular de mi representado, fue porque en días anteriores se la había perdido, y como Enrique Pimiento trabajaba con el señor Puentes, es que se refiere que Pimiento le robó para realizar el hecho delictuoso, tal como mi representado lo informó en su declaración rendida en este sede ministerial. De igual forma,
si tenía el nombre del señor Martín Casas al momento de la detención, es porque el señor Martín es su cliente. Asimismo, el tener resultados de la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR, se determinó que los casquillos encontrados no pertenecen a la pistola que traía mi representado. Es pertinente destacar que esta pistola la traía ya que el señor Pimiento le dio una cantidad de dinero y se la dio en garantía, por lo que la pistola le pertenece al señor Pimiento. Es en esa guisa también de la diligencia de la identificación realizada por la víctima como por su esposo, ninguno de los dos señaló a mi representado, a pesar de conocerlo previamente y por lo que hubiera sido fácil reconocerlo, ya que el sitio se encontraba perfectamente iluminado. Solo reconoce a Enrique Pimiento Gómez como la persona que estaba el día del secuestro con una pistola, ya que mi representado no estuvo en el secuestro. Por su parte, de la narrativa del señor Enrique Pimiento, quien realizó el hecho delictuoso, se desprende que el único indicio de señalamiento, pero es justificable, ya que el señor Enrique Pimiento no quiere tocar la cárcel y es fácil meter y hundir a una buena persona para salvarse, y siendo que Pimiento, que él debe una cantidad de dinero a mi representado. De los datos de prueba aportados por esta defensa, que de hecho la fiscalía no le reseñó, su señoría, que mi representado estaba en el taller donde estaba en labor. También se advierte que el teléfono no que lo había perdido y realizó un reclamo a la compañía Movistar. Además mencionó que el momento de su detención estaba en la terminal de Querétaro porque tenía que ir a ver a su hermana, quien estaba enferma y vivía en Chichimequilla, así como la entrevista realizada al jefe del señor Puente, Eduardo Santos, quien manifiesta que el día de los hechos delictuosos mi representado se encontraba laborando en el taller y no como lo quería hacer ver el señor Enrique Pimiento. Por último, se encuentra la entrevista por parte de Marcela Puentes, hermana de mi representado, que es congruente en decir que en esa fecha donde mi representado fue capturado, ella se encontraba enferma por una intoxicación, por la cual solicitó a su hermano irla a ver. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta defensa concluye al no existencia de un señalamiento directo en los datos de prueba que tiene la fiscalía, por lo cual ante la duda razonable que debe imperar en este sistema solicitamos auto de no vinculación al proceso a mi representado y por consiguiente la libertad del mismo. Es cuanto, señoría. Una vez vinculado al proceso, el diputado, fiscalía, ¿desea manifestar algo más? Sí, su señoría. Con fundamento en los artículos 18 y 19 constitucional, así como en el 155 del Código Procesal Penal vigente, solicito se le imponga al imputado Carlos Fuentes la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, misma que se encuentra justificada de conformidad con lo siguiente. De antemano, es necesario hacer mención con respecto a la procedencia de la medida, ya que dicha medida resulta aplicable de conformidad con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el delito por el cual el imputado fue vinculado a proceso amerita pena privativa de libertad. Además que en el caso que nos ocupa no se establece alguno de los supuestos de excepción de su aplicación. De igual forma, por lo que respecta a la proporcionalidad de su aplicación, es importante destacar de gravedad del delito en cuestión, así como el impacto social que ésta representa. Motivo por el cual resulta adecuada, pues el secuestro agravado es uno de los delitos que contemplan mayor penalidad. Aunado a ello, es de señalarse que la misma resulta idónea en virtud de que ninguna de las otras medidas de catálogo establecido en el numeral 155 serían suficientes para garantizar la seguridad de la víctima. Como sustento a lo antes mencionado, se debe precisar que al momento de la detención del hoy imputado se le encontró en posesión de arma de fuego, lo cual hace evidente el riesgo que el sujeto implicaba para la sociedad. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 168 del Código Nacional, en lo que refiere al asiento de su familia y de las facilidades para abandonar el lugar, debemos tomar en consideración que el sujeto en cuestión tiene facilidad para sustraerse del lugar que este juzgado ejerce su jurisdicción, pues de su propia declaración se desprende que cuenta con familiares dentro de este distrito judicial y que cuenta con los recursos necesarios para trasladarse, aunado a que no cuenta con razones reales para permitir presumir su permanencia en el lugar en el que será juzgado, pues su trabajo, el cual es el único motivo que nos puede llevar a tal presunción, no tiene antigüedad suficiente que nos genere convicción de su interés en permanecer en el mismo. De igual forma, atendiendo lo establecido por la fracción segunda del artículo referido, es de señalarse que la pena por el delito del que se le imputa puede alcanzar los 45 años de prisión,
Pena que en este momento conoce y puede influir para que adopte una actitud evasiva respecto a la aplicación de la justicia. Además, esta representación funda y motiva la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva en el riesgo que el imputado representa para la víctima del delito, según lo dispuesto en el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece se le debe otorgar protección a la víctima. Aunado a ello, se debe considerar los principios de máxima protección y trato preferente, establecidos en el artículo 5, así como las fracciones séptima y décima del diverso artículo 12, ambos de la Ley General de Víctimas. Cabe señalar, su señoría, que ninguna de las diversas medidas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales garantizaría los requisitos establecidos en el artículo 153 del multicitado código, pues si bien existen medidas que por sí solas o en conjunto permiten garantizar la presencia del imputado en el proceso o la no obstaculización de la justicia, también lo es que ninguna de ellas podría garantizar la seguridad de la víctima, pues resulta evidente que el imputado conoce los datos de la localización de la misma, aunado que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, específicamente la transcripción de la llamada realizada de su teléfono a la del esposo de la víctima, se desprende que existe una amenaza de atentar contra la vida de Patricia, en caso de no obtener el beneficio que pretende. Por lo cual, resulta evidente que de querer imponer una medida de prohibición acercarse a la víctima no garantizaría su seguridad, pues el incumplimiento de esta podría traer consecuencias graves y de imposible reparación, por lo que de nada serviría imponer posteriormente una medida más gravosa. Por último, su señoría, es necesario hacer notar que esta fiscalía es consciente de que la medida solicitada resulta la más lesiva para el imputado aquí presente. Sin embargo, es la única que resulta procedente, proporcional e idónea para el caso en estudio, ya que dicha medida resulta ser la única que cubre los riesgos latentes a la que la víctima se encuentra expuesta. Es cuanto. Defensa, hágase cargo. Señoría, esta defensa se opone a la solicitud por parte de la representación social, ya que si es incierto, el hecho por el que se ha vinculado es un delito que contempla prisión. Mas, sin embargo, la solicitud presentada en contra de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el cual dispone que ninguna persona podrá ser sometida a prisión arbitraria y que la prisión no debe ser regla general, sino que nomás debe establecer y garantizar la comparecencia del acusado en el juicio. De igual forma, la prisión preventiva violenta los principios para la protección de las personas sometidas a prisión, que señala que se presumirá su inocencia de toda persona acusada de un delito y se tratará como inocente hasta que no se presuma lo contrario. Además, establece que está prohibido imponer a una persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para evitar que se entorpezca la administración de la justicia. Por otro lado, señoría, las reglas de Tokio señalan que el procedimiento penal solo recurrirá en prisión preventiva como un último recurso. De igual forma, la prisión preventiva como medida cautelar deberá obedecer los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, y que solo podrán proceder de acuerdo con los límites necesarios que aseguran que no impide el desarrollo de la investigación, ni se afectará la acción de la justicia siempre que la autoridad fundamente acredite la existencia de los requisitos que se concretan. Situación que en especie no acontece por parte del Ministerio Público, tiene la intención que se aplique como medida cautelar únicamente para justificar que se necesita garantizar la seguridad de la víctima, y para ello se hace referencia al trato preferente que se le debe dar, de conformidad con la Ley General de Víctimas, lo cual resulta cierto, señoría. Sin embargo, de acuerdo con la ley, quien debe garantizar dicha protección es precisamente la Fiscalía, quien pretende trasladar la obligación a la autoridad judicial. No obstante, recuerdo que la defensa nunca ha contradecido la existencia del delito, sino que sostenemos la inocencia y la ausencia de la participación de mi cliente en el caso, por lo que el hecho que el señor Puentes se encuentre detenido, nada de eso sirve para garantizar la integridad de la señora Patricia, ya que el verdadero culpable se encuentra en libertad.
por lo cual quien debe asegurar la garantía de la seguridad de que se refiere la Fiscalía es ella misma a través de los recursos que marcan la ley, que ellos confieren. Señoría, pero sin violentar con ello los derechos que mi representado sin violentar con ello los derechos que necesita mi representado. Lo anterior así toda vez que la carpeta de investigación se desprende de que mi representado cuenta con el empleo fijo y el arraigo establecido en el distrito judicial, en el cual ha residido durante toda su vida. Asimismo goza de buena fe y buena conducta, como lo ha corroborado la señora Patricia y el señor Eduardo Santos. De igual forma, y en cuanto a que cuenta con familiares fuera, dicha situación no puede ser considerada en perjuicio. Son cuestiones no arbitrales al mismo, ya que tienen control sobre el lugar en el que viva la persona ajena a él. Además, que el familiar que se refiere a la Fiscalía vive dentro del mismo distrito federal y se encuentra solo a unas cuantas horas de la ciudad. Anudando a lo anterior, es importante señalar que el señor Puentes ha participado durante 5 años en programas de sociedades de beneficio a jóvenes de juventud local, por lo cual es absurdo señalar que el señor puede ocasionar algún riesgo para la sociedad. Por último, y en relación al máximo de pena del delito, es importante destacar que aplicar dicha medida solo por esta razón representa una violación a los principios de presunción de inocencia. Por lo anterior, señoría, resulta evidente que imponer la medida cautelar solicitada violará no solo el debido proceso, sino que también violará los derechos humanos que mi representado debe de gozar, pues no existen datos que permitan suponer el riesgo de fuga, pues mucho menos se acreditó el desarrollo del proceso ni tampoco hubo causas al ofendido ni a la sociedad. Es todo, señoría, es cuanto.